Vale, listo. Entonces, chicos, los dejo en compañía de la profesora Eliana y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy buenos días para todos. Primero que todo, pues quiero agradecerle a los coordinadores de Olimpiadas, en especial a Angélica, que es con la que, a la profesora Angélica Caicedo, que es con la que he mantenido pues para esta actividad pues comunicación constante, por la invitación a presentarles o hablarles acerca de pues la investigación que hemos venido realizando en la Universidad del Valle con otro grupo de profesores hace alrededor de unos 10 años. Entonces, en el transcurso de la conferencia, pues les voy a dar algunos detalles de por qué han surgido o cómo han surgido las preguntas que les voy a presentar o los trabajos los cuales les voy a compartir. La idea es que la conferencia, como lo dijo la profesora Angélica, pues de alguna manera les abra las puertas o les brinde, digamos, esta parte de cómo a partir del modelamiento matemático pues podemos predecir o ayudar a controlar o minimizar, digamos, el impacto de las enfermedades. Entonces, esto tiene que ver un poco con epidemiología matemática y pues la idea es eh, poder brindarles un poco sin todo el rigor matemático que hay detrás, porque pues digamos que todavía no tienen los fundamentos para poder comprenderlos, pero sí hacerse una idea de cómo a partir de las matemáticas y de ciertas teorías y de ciertas áreas, pues podemos también nosotros contribuir en la parte de la salud pública o del control de epidemias y enfermedades en este caso. Entonces, pues voy a empezar la charla con una motivación sobre qué es el modelamiento matemático, la problemática que se tiene y ir poco a poco ahondando cómo estos modelos pueden ayudarnos a, eh, al control de las enfermedades. Listo. Entonces, pues no siendo más, vamos a empezar. Entonces voy a empezar con esta parte de las etapas que tiene el modelamiento matemático. El modelamiento matemático realmente arranca con el estudio de la situación real. Entonces ahí es donde nosotros como matemáticos pues tenemos que entrar en interacción con aquellos profesionales de otras áreas, ¿ya? O de otras ciencias que tienen una problemática, una situación real. Entonces, en este caso, a nosotros nos tocaría entrar a hablar con médicos, con biólogos, con los encargados de la salud pública, en ocasiones hasta con políticos, ¿ya? Para nosotros conocer cuál es el interés que hay detrás, cuál es el problema y a partir de conocer esa situación, de las hipótesis, de todo lo que hay ahí en interacción, pues empezar la elaboración del modelo matemático. Y esa elaboración del modelo matemático, pues tiene que ver con unas hipótesis, con unas leyes que tienen los fenómenos que se están presentando ahí. Entonces toca empezar a hacer un planteamiento de reconocer unas variables, de reconocer cómo interactúan estas variables entre sí, y cuáles son variables independientes, cuáles son dependientes, cuáles son las que están cambiando, cuáles son simplemente parámetros que podemos asumir. Y en la elaboración de estos modelos, pues los modelos pueden ser deterministas, o sea, que yo pueda tener en determinado momento cuál es la situación, o estocásticos, que ahí lo que voy a tener es como la probabilidad de qué es lo que va a suceder a partir de esa situación, ¿ya? Y de esas dos vertientes que tengo ahí, determinísticas y estocásticas, que nosotros vamos a hablar solamente de determinísticas, no he trabajado en modelos estocásticos. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros tenemos modelos que pueden ser discretos o continuos. Entonces, discretos, pues hablamos de estos modelos que el tiempo pues está transcurriendo en ciertas unidades, que pueden ser días, meses o años, ¿ya? Y cuando hablamos nosotros de tiempo continuo, pues el tiempo está transcurriendo de forma continua, no se está pausando simplemente para ver en un tiempo t y tiempo t más uno, no.
Entonces, uno puede plantear estos modelos, ya sean discretos o continuos, y a partir de ellos, pues se tiene toda una teoría de cómo hacer el análisis de estos modelos, cuál va a ser la evolución, y de ahí, pues llegar a la solución del modelo. En la mayoría de situaciones reales o de las que nos interesan, esta solución del modelo pues no se puede tener algebraica o analíticamente. Entonces llegamos a usar software que nos permitan tener soluciones numéricas y entonces ya cuando tenemos la solución, pues nosotros lo que queremos es precisamente entrar a validar el modelo. O sea, este modelo, qué tan preciso está siendo de acuerdo a la situación que yo tengo, entonces ahí necesito datos, necesito conocer la problemática en cierto entorno y ver si el modelo pues me está logrando predecir eso que tengo ahí, ¿ya? Si no sucede, entonces tengo que entrar nuevamente a mirar si es una cuestión de parámetros, si es que en la situación real estoy obviando algo que realmente no se puede obviar, y entonces vuelve y juega. O a partir de esa validación del modelo obtengo resultados, pero quiero de alguna manera plantearme un nuevo modelo que considere otras situaciones. Entonces, esta es como las etapas que tenemos en la parte del modelamiento matemático y como lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, pues nos vamos a ir dando cuenta que cuando yo quiero modelar una situación, pues yo puedo hacerlo lo más simple posible o puedo irle añadiendo ciertos ingredientes que le van a ir colocando cierta complejidad. Y hacia allá va la charla que tenemos, porque vamos a empezar con modelos muy simples, pero al final como que vamos a decir, listo, nuestro reto es el siguiente, estas son las herramientas que vamos a tener y qué modelo vamos a lograr obtener y qué tanto nos va a servir para contribuir al control de las enfermedades. Entonces, pues ya habiendo hablado de las etapas del modelamiento matemático, pues nosotros nos centramos a ver por qué hay interés en estudiar enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, las enfermedades transmitidas por vectores son enfermedades que no se transmiten de persona a persona, sino que tiene que haber un vector, en este caso puede ser, bueno, en diferentes casos pueden ser mosquitos, insectos, parásitos. Y entonces estas enfermedades transmitidas por vectores pues pasan por el ciclo de persona, vector, vector, persona, ¿ya? Entre las enfermedades transmitidas por vectores, las que tienen un impacto pues fuerte son la malaria, el dengue, la leishmaniasis y la fiebre amarilla. Estos datos que tengo aquí son datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 y entonces si se pueden dar cuenta, pues tenemos casos, los casos están en millones y en el caso del dengue a nivel mundial estamos hablando de casos durante todo el año, fueron de 3.9 billones de casos y llevando estos a 40.000 muertes, ¿ya? En el caso de la malaria tenemos son 219 millones de casos, pero 400.000 muertes. Y entonces con esto nos damos cuenta pues que hay un interés fuerte de parte de secretarías de salud pública, o sea, de parte de organizaciones mundiales, pues en contribuir al control de estas enfermedades, ¿ya? En el caso de la mayoría de estas enfermedades, pues no hay aún una vacuna que logre contrarrestarlo, entonces, pues los controles casi siempre van dirigidos a evitar la picadura del insecto, ¿cierto? O a controlar esa población. En el caso de la fiebre amarilla ya se tiene una vacuna y según lo que leí, la Organización Mundial de la Salud espera que para el año 2026 se logre ya cubrir pues, la población que está más vulnerable o mayor riesgo para esta enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, se están logrando pues avances y precisamente estos se tienen por toda la contribución que hay o por todo el trabajo interdisciplinario que hay en este momento alrededor de estas enfermedades, ¿ya? En el caso de nosotros, el interés en particular es el dengue. ¿Y por qué estamos en interés particular del dengue? Pues, si podemos notar, esta es la región en la cual hay riesgo de contraer dengue, porque es la región donde hay presencia en la que tenemos en amarillo
hay presencia de los mosquitos que transmiten esta enfermedad. Los mosquitos que transmiten esta enfermedad son de la familia Aedes y son o el Aedes aegypti o el Aedes albopictus. Acá en Cali hay presencia del Aedes Aedes aegypti, entonces ese es pues nuestro interés, poder buscar la forma de contribuir al control para disminuir o minimizar los contagios de dengue, ¿ya? Esto cada vez se viene extendiendo un poco más debido pues a los cambios que hay climáticos, ¿ya? Y debido a que el mosquito cada vez está logrando como colonizar regiones en las cuales no había presencia de él, ¿ya? Entonces, sus huevos se trasladan a otras regiones y ellos logran adaptarse a esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, pues primero vamos a ver cómo se transmite realmente el dengue. Ya les comenté que era de persona a mosquito, mosquito a persona. Entonces tenemos una persona enferma con dengue. Este mosquito sano llega y pica a esta persona. ¿Por qué el mosquito sano pica a esta persona? Entonces, pues ahí nos vamos a dar cuenta que las que pican son los mosquitos hembra. ¿Y por qué? Porque ellas necesitan de una proteína que hay en la sangre de ciertos mamíferos para poder completar la maduración de sus huevos, ¿ya? Entonces, ellas son las que pican, no pican los machos se alimentan de néctar y ya, pero ellas sí necesitan para poder reproducirse, picar ciertos mamíferos. Y en particular, pues los mamíferos que más le atraemos somos nosotros. Entonces ella va, pica a una persona que está infectada de dengue, posiblemente lo contrae, ¿cierto? Y entonces este resulta ser un mosquito infectado, ¿ya? Y este mosquito infectado pues va y pica a una persona sana y entonces esta persona sana probablemente adquiera la enfermedad y resulte ser una persona infectada, ¿correcto? Entonces ahí ya tenemos cómo se transmite el dengue y pues así vuelve y se repite. Y entonces pues nos damos cuenta que en el dengue hay 4 serotipos de la enfermedad, ¿ya? Entonces una persona pues puede contraer dengue, una cierta cepa, y luego volver a contraer dengue porque es otra cepa. Entonces hasta 4 veces podemos contraer dengue. Obviamente adquirimos inmunidad, pero la inmunidad que adquirimos es solo de esa cepa, de la que se nos transmitió, y entonces, pues para quedar totalmente inmunes, debería como suceder que nos picara, o sea, que lo contrajéramos 4 veces, ¿de acuerdo? Entonces eso también hace que sea complicado el desarrollo de una vacuna para dengue, ¿ya? Y adicional a eso, pues el control de la enfermedad, ¿ya? En Cali han llegado a circular, no al mismo tiempo, pero sí han llegado a circular las 4 cepas y eventualmente cuando hay pues un brote epidémico, lo que sucede es que entra una cepa en circulación y pues logra transmitirse. Cuando ustedes lo han escuchado que hay personas que se infectan de dengue y que hablan de un dengue grave, por lo general es una reinfección de dengue, o sea, es como que otro serotipo, o sea, ya tuve dengue, llegó y se me transmitió otro, entonces esa combinación de esos 2 serotipos pues hace que el dengue que ya me da a mí sea un poco más fuerte, ¿ya? Por lo general, los más vulnerables en este caso del dengue grave son los niños y los adultos mayores, ¿ya? Y puede llegar a consecuencias pues letales. Entonces, hay mucho interés en contribuir al control de esta enfermedad. Listo. Para eso, entonces, como les decía, en las etapas del modelamiento matemático, pues nosotros tenemos que comprender mucho de todo lo que sucede en la evolución de estas enfermedades, cómo se dan. Entonces, bueno, ya sabemos cómo se transmite, entonces yo ya sé y yo digo, bueno, si voy a pensar en un modelo, pues tengo que tener en cuenta tanto a la población de humanos como a la población de los mosquitos, ¿ya? Entonces mi modelo debe tener como 2 poblaciones, ¿ya? Como 2 momentos. Pero adicional a eso, entonces yo digo, bueno, ¿y qué sucede pues, cuando una persona, digamos que un mosquito infectado lo pica, ¿ya? Entonces esta persona entra en contacto en ese momento con el patógeno. Cuando entra en contacto con el patógeno,
tenemos dos líneas evolutivas de la parte pues de la enfermedad. Esas dos líneas evolutivas son paralelas y las tenemos aquí. La primera es la línea evolutiva de la línea de la infectividad y la segunda es la línea de la patogenicidad. Entonces la línea de la infectividad es pues la que me permite a mí establecer en qué momento empiezo a transmitir la enfermedad. O sea, a mí, yo me llamo y entro al periodo de latencia cuando tengo el contacto con el patógeno. O sea, cuando el mosquito infectado me picó y entro en contacto con el patógeno. Y ese periodo de latencia me dura hasta que yo pueda transmitir la enfermedad. Entonces, cuando yo ya puedo empezar a transmitir la enfermedad, ya entro al periodo infeccioso. Entonces, esa es la línea de la infectividad. A su vez, se está dando la línea de la patogenicidad. Y esa línea entonces empieza con un periodo de incubación y es cuando entra en contacto el patógeno y ese periodo de incubación dura hasta que hay aparición de los síntomas, ¿ya? Entonces, pues nos estamos dando cuenta y la gráfica dice, pero el periodo de latencia se termina y el de incubación todavía no, ¿ya? O sea que estoy en periodo de incubación, no tengo síntomas, pero ya puedo ser infeccioso, ¿ya? Y estoy sintomático, tengo los síntomas, pero no necesariamente el estar sintomático quiere decir que yo sea infeccioso, ¿ya? Entonces, si se están dando cuenta en esta evolución de estas líneas, pues hay unas cuestiones de que yo digo, que no tenga síntomas no quiere decir que no lo tenga y que no lo esté transmitiendo. Y que tenga síntomas no quiere decir que esté transmitiendo la enfermedad, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y sobre todo, pues hay enfermedades donde estos periodos de latencia e incubación son bastante largos, o sea, el periodo de latencia es corto y hasta que la persona viene a presentar síntomas pueden pasar años, ¿ya? Y entonces es una persona sin síntomas, pero que está transmitiendo la enfermedad, entonces controlarla, o sea, ¿cómo se controla eso? Entonces, ahí esto nos permite a nosotros comprender desde dónde debemos poder empezar a estudiar y a determinar los modelos que se tienen. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues uno dice, bueno, vamos a empezar y cómo empezaron esto del modelamiento matemático en epidemiología. Entonces, empezó con modelos compartimentales, ¿ya? Y el objetivo era capturar la dinámica global a nivel de población de los procesos microscópicos de contagio. Entonces, uno lo que hace, o lo que se hizo y lo que se hace hasta el momento en muchos casos y en muchos modelos es dividir la población en compartimentos. Entonces, estos compartimentos los dividimos según el estado de la persona con respecto a la enfermedad. Entonces, lo vamos a llamar susceptible si esa persona está sana y puede adquirir la enfermedad, ¿ya? Infectado o infeccioso, que va a ser en este caso como lo mismo, pero recuerden que infectado e infeccioso no necesariamente deben ser lo mismo, porque infectado es aquel que tiene el patógeno, pero infeccioso es aquel que lo puede transmitir, ¿ya? Pero en este caso, creo que en la charla van a ser equivalentes, ¿ya? Entonces, y lo otro, pues ya viene el estado recuperado. Entonces, este es uno de los modelos sencillos, es un modelo que uno llama por las iniciales de los compartimentos, el modelo SIL, ¿ya? Entonces está la persona sana que entra en contacto con un infectado, en este caso es una enfermedad transmitida persona a persona, pensemos la gripa, y esta persona después de un tiempo, pues desarrolla los síntomas, entonces está infectado, y después de un tiempo, pues se recupera. Y entonces ahí tenemos la evolución de la persona, compartimentos, ¿de acuerdo? Pero como lo estábamos viendo en el cuadro antes de las etapas de los patógenos, pues no necesariamente vamos a tener susceptibles, infectados y recuperados. Nosotros podríamos tener solamente susceptibles infectados, o sea, aquellas enfermedades en las que uno no adquiere inmunidad. Entonces esas enfermedades, pues la persona después de ser infectada nuevamente pasa a ser susceptible y esas enfermedades pues son enfermedades como las de transmisión sexual, ¿ya?
la gran mayoría de ellas uno no adquiere inmunidad, entonces nuevamente se pasa y ahí tenemos un ejemplo de un modelo compartimental. Está el CIR, que fue el que acaba de establecer, pero es uno que podría ser el CIR, ¿ya? Y es tener en cuenta ese tiempo de latencia, ¿ya? Tenemos los susceptibles, la E de expuesto, ¿ya? O sea, la persona ya estuvo en contacto con el patógeno, pero aún no puede transmitir la enfermedad. Entonces voy a considerar eso. ¿Por qué? Porque pueden ser enfermedades, como les decía, que el periodo de latencia es muy largo, ¿ya? Hasta que lo empiece a transmitir, entonces consideramos ese tiempo, ¿ya? Luego vamos a infectados y luego a recuperados. Pero no necesariamente se van a tener solamente estos compartimentos. Yo también podría tener un modelo donde considere a las personas que están vacunadas, o sea, enfermedades que tienen y han desarrollado vacuna, entonces los vacunados, o las personas que están en tratamiento, o las personas que entran en cuarentena. Entonces, si se dan cuenta, pues hay muchas características que se pueden incorporar y que van a hacer cada vez aún más robustos estos tipos de modelos. Hasta ahí no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿No? Listo. Entonces, a partir de ello, entonces nosotros venimos con los diferentes enfoques de modelamiento epidemiológico y lo que les comentaba, pues nosotros podemos hacer el modelamiento epidemiológico tan simple que lo único que queramos es explicar cuál es la tendencia que hay. Entonces nosotros queremos simplemente ver qué es lo que está pasando, entonces vamos a un modelo simple o irnos incorporando y teniendo cosas tan reales y tan complejas que entonces al final pues queramos poder capturar como toda la dinámica, pero el tratamiento que nosotros podamos darle o las contribuciones que podamos darle a partir de la matemática pues no sean tantas como las que nosotros deseemos, ¿ya? Entonces en ese caso empezamos con la mezcla homogénea. Entonces en esa mezcla homogénea pues lo que hay detrás es que se supone que toda la población tiene la misma probabilidad de contagio, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, bueno, esos modelos son interesantes, pero en grupos pequeños o cerrados, como un salón de clases, cosas de ese estilo, o las personas que viven en cierta unidad, ¿ya? Que podríamos pensar como que tienen la misma probabilidad de contagio, pero ya en algo más amplio, pues esa hipótesis va a perder un poco de realidad. Luego entonces podemos en esa mezcla homogénea pensar que hay una estructura social y entonces hacer unas divisiones de las poblaciones según estructuras sociales, ¿ya? Pero entonces luego uno dice, bueno, es cierto que es difícil que todos tengamos la misma probabilidad de contagio, entonces ¿por qué no pensamos en tener modelos de redes de contactos? Donde ya las personas pues no todos tienen la misma probabilidad de relacionarse todos con todos, pero sí entonces voy a establecer una red de contactos entre las personas y entonces así pues ver qué sucede con el modelamiento. Por último, en el modelamiento hasta donde uno puede como matemáticamente tratarlo, están los modelos a multiescala. Entonces lo que uno hace es tener unas escalas mayores donde tenemos en cada una de ellas o de esas capas vamos a tener como esa hipótesis de mezcla homogénea, pero sí tenemos unas subdivisiones, ¿de acuerdo? Y ellas están interrelacionadas. Entonces, en el transcurso de la charla, pues nos vamos a ir dando cuenta de algunas de estas características incorporadas en el modelamiento. Y ya por último están los modelos basados en agentes, donde estos capturan toda la dinámica que hay, ¿ya? Pero el problema son que son modelos tan robustos, la mayoría, pues son hechos computacionalmente, entonces de estos modelos nosotros podemos capturar toda la dinámica, pero matemáticamente son intratables, o sea, nosotros no podemos de ahí hacer ninguna inferencia ni nada, simplemente es tener como la dinámica ahí, pero ellos sí me van a permitir a mí pues poder validar mis modelos, ¿ya? A partir de estos modelos basados en agentes, los cuales resultan siendo bastante costosos porque requieren de mucho cómputo, de mucho cargo. Entonces, pues empecemos. Entonces, a partir
En el 2012 que nosotros empezamos con estos trabajos, pues logramos tener el contacto con una persona que trabajaba en ese momento, un médico en la Secretaría Municipal de Salud de Cali, el médico Jorge Rojas, y entonces él logró transmitirnos ciertas inquietudes que tenía de dengue. Entre esas, él nos decía que él quería ver qué pasaba con la población de asintomáticos. Y esa es una población de la cual yo no les he hablado hasta el momento, pero que sí ha sido, actualmente, pues ha estado de moda, por así decirlo, porque de alguna manera ustedes, con lo del coronavirus que acaba de pasar o que está pasando, pues nos dimos cuenta que habían personas que podían tener, estar infectados, pero que no desarrollaban síntomas. Entonces, esa población es una población de asintomáticos. Entonces, él quería ver, o sea, realmente esa población de asintomáticos en la dinámica de la enfermedad, pues qué tanto podía afectarlo, ¿ya? Y entonces, pues, ¿qué nos damos cuenta? Que para poder determinar si alguien es asintomático o no en el dengue, pues la opción que se tiene es con una prueba serológica y ver si desarrolló anticuerpos, o sea, si hubo el dengue ahí, él logró desarrollar anticuerpos para combatirlo, y esas pruebas pues resultan ser muy costosas, y además pues tocaba hacerla como a una población vulnerable, escoger una muestra. Entonces el estudio resultaba ser costoso, pero matemáticamente nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros sin tener que identificar esa población asintomática y mirar pues cómo se pueden controlar? Entonces surgió un trabajo de grado, y ese trabajo de grado pues lo que nos permitió fue, bueno, establezcamos un modelo para dengue que tenga en cuenta esa población de asintomáticos, ¿ya? Entonces lo que vemos es, si nos damos cuenta, aquí tenemos 6 compartimentos, 4 están en blanco, 2 en azules. Los en blanco son de la población de humanos, los azules son de la población de los mosquitos. Entonces, en los blancos tenemos a los humanos divididos en susceptibles, en infectados asintomáticos y en infectados sintomáticos y en recuperados. Entonces, lo que nosotros tenemos es que cómo están cambiando estas poblaciones con el tiempo. O sea, lo que nosotros queremos ver es cómo esa razón de cambio, cómo cambia cada una de las poblaciones con el cambio del tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos aquí considerando es, el dengue no tiene una transmisión vertical. ¿Y a qué le llamamos transmisión vertical? Le llamamos transmisión vertical cuando la mamá está infectada y puede transmitirle la enfermedad a su hijo. Entonces, en embarazo, en gestación. Entonces, esto sería una transmisión vertical. En el dengue no sucede. Si la mamá mientras está en embarazo tuvo dengue o le dio dengue, pues no se lo transmite al bebé, al feto. Entonces, suponemos que todos los que nacen de toda la población, pues van a nacer sanos, ¿ya? Que cada uno de los compartimentos, pues hay personas que mueren de forma natural, ¿ya? ¿Y qué pasa si un susceptible humano entra en contacto con un vector infectado? Entonces, en el caso de los vectores, nosotros solo vamos a tener 2 compartimentos, susceptibles e infectados. ¿Por qué? Porque en el caso de los mosquitos, ellos no desarrollan la enfermedad, a ellos no les afecta, entonces ellos realmente lo adquieren y lo tienen durante todo el tiempo que estén vivos, ¿ya? Y lo pueden transmitir durante todo ese tiempo, pero a ellos, como no les afecta nada, ni se van a lograr recuperar. Entonces, cuando un humano infectado entra en contacto con cuando un humano sano entra en contacto con un vector infectado, pues este tiene 2 opciones. Una, ya pasar a los asintomáticos porque no desarrolló síntomas, o pasar a los sintomáticos porque sí desarrolló síntomas. Y después de un tiempo, pues pasa a la casilla de recuperado. Y ahí vamos a suponer que estamos modelando el dengue para una sola cepa, ¿ya? Entonces ahí ya quedó recuperado. Mientras que, ¿qué sucede con los vectores, los mosquitos? Pues los mosquitos pueden adquirir la enfermedad, ya sea por la picadura, o sea, por el contacto con un humano infectado con síntomas o con un humano infectado sin síntomas, ¿ya?
Entonces ahí está, pues el mosquito va a pasar infectado dependiendo. Entonces tiene como dos canales de infección, por así decirlo, distintos. Y suponemos que también todos los mosquitos que nacen, ya sean de sanos infectados, nacen en el compartimento de sanos. Los mosquitos tampoco le transfieren el virus a sus huevos, y entonces, y ellos también, pues sanos infectados, pues salen del compartimento por muerte natural, ¿ya? Entonces, aquí tenemos este diagrama, y este diagrama matemáticamente lo podemos representar mediante estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, aquí, este símbolo que vemos aquí a la izquierda es un símbolo que me está representando precisamente esa razón de cambio de la población de susceptibles con respecto al cambio en el tiempo, ¿ya? Y entonces ahí tenemos las ecuaciones. Esto es algo que se sale de los alcances de ustedes, pero espero que se esté comprendiendo la dinámica que hay detrás, y que más adelante, cuando ustedes ya logren comprender cada uno de estos conceptos, pues logran tener, digamos, la claridad conceptual que se requiere. Pero digamos que esa dinámica que yo les mostré allá en este diagrama, pues se representa matemáticamente de esta manera. ¿Listo? Y entonces tenemos unas condiciones iniciales. Cada una de las poblaciones pues arranca en el momento en que yo quiero estudiarlo, con cierto número de poblaciones, y a medida que va pasando el tiempo, pues por las interacciones va cambiando. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros decimos, como grupo de estudios, dijimos, pues sí, nosotros no podemos tener la forma de identificar al asintomático si no es haciéndole una prueba. Pero entonces él se comporta como una persona sana. Entonces pensemos que vamos a introducir dos controles en esta dinámica. Si yo introduzco dos controles en esta dinámica, pues pensemos en que voy a controlar a los sanos, a las personas sin síntomas, la vamos a llamar así, sin síntomas son susceptibles, y los asintomáticos. Y vamos a controlar a las personas con síntomas. Entonces vamos a tener dos controles. O sea que vamos a tratar a los asintomáticos como si fueran una persona sana más, ¿ya? Y es que en la realidad o en la práctica eso son, porque como no tienen síntomas, nosotros no podemos identificar que están enfermos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos principales que tenemos a raíz de pensar en introducir esos controles? Pues uno lo que quiere es minimizar las personas infectadas con síntomas y minimizar las personas infectadas sin síntomas, ¿ya? Entonces, eso matemáticamente sí lo puedo identificar con las variables que tengo ahí, ¿ya? Entonces, quiero minimizarlas a partir de los controles que tengo, pero adicional a eso, pues en las secretarías municipales, pues siempre están interesados también en minimizar los esfuerzos por estos controles que se están usando, ¿ya? Entonces, minimizar cada uno de estos costos que vienen asociados a los controles, y además, entonces, los quiero minimizar tanto esos costos del control de los asintomáticos como de los sintomáticos, ¿ya? O de la población de infectados con o sin síntomas. Listo, entonces, pues matemáticamente tengo herramientas para hacer eso. A partir del modelo que tengo, la teoría de control óptimo me permite a mí entrar unas variables exógenas que van a ser como controles, o sea, que yo las puedo manipular. Las de la dinámica, ellas evolucionan según la dinámica que ya establecimos ahí, pero yo puedo introducir estos controles, y en este caso ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿de qué controles me están hablando? Claro, ¿cómo evitamos nosotros en el dengue lo de la transmisión de la enfermedad? Entonces, hay varias formas de controlarlo, que no se reproduzca el mosquito, ¿ya? Entonces, es reducir, digamos, reducir esta, se puede disminuir o atacar
la tasa de mortalidad de los mosquitos, aumentarla, que diga aumentarla, utilizando insecticidas, ¿cierto? Entonces eso es. Pero entonces sabemos que el uso de los insecticidas pues no es muy amigable al medio ambiente, puede ser un poco tóxico para otros animales. Adicional a eso, entonces tenemos que podemos evitar la propagación de los mosquitos eliminando sus criaderos, entonces vamos a reducir esa reproducción que ellos tienen, ¿ya? Pero hay unos que nosotros podemos controlar más fácil y es evitar la picadura del mosquito, ¿cierto? Entonces lo que uno dice es, pues claro, están estos en las casas usar los angeos, los toldillos o utilizar los repelentes. Entonces disminuyo esa probabilidad de contacto de un mosquito con un... Entonces eso es lo que nosotros queremos. Bueno, si nosotros protegemos o reducimos esa tasa efectiva de contacto entre humano infectado con mosquito sano o entre humano sano con mosquito infectado, entonces, ¿cómo vamos a controlar? Entonces venía con esto de la teoría de control óptimo, entonces ella me va a permitir introducir esas variables exógenas que yo puedo manipular, ¿cierto? Y a partir de ellas, pues, buscar reducir o minimizar ciertas cantidades, que en este caso son las personas infectadas con o sin síntomas y los costos asociados al control. Pero adicional a eso, matemáticamente nuevamente, yo sé que va a ser un poco brusco para ustedes, pero pues no quiero que se vayan de la charla como sin ver un poco de todas las cosas matemáticas que hay ahí detrás fuertes. Entonces tenemos esto, aquí tenemos los controles U y V, que son los que vamos a introducir, y tenemos la forma de minimizar los infectados sintomáticos y los infectados asintomáticos. Entonces, esa introducción de esas variables U y V, que son los controles, pues U precisamente es la que me permite controlar las personas sin síntomas, o sea, los sanos y los asintomáticos. Entonces yo introduzco aquí, donde está como el contacto entre mosquito infectado y humano sano, ¿ya? Y yo le introduzco aquí, entonces yo veo que si U y su efectividad, ¿ya? O sea, que si el control que estoy usando es efectivo, bastante efectivo, y protejo a toda la población, entonces como eso es proporción de población protegida, si esa cantidad es 1, entonces observen que este factor se me hace 0 y prácticamente yo lo que estoy es anulando las nuevas infecciones, ¿cierto? Y eso también lo hago acá con los asintomáticos, ¿ya? Entonces estoy anulando las infecciones y luego lo que hago es proteger acá a los mosquitos para que no, a los humanos infectados para que no se los transmitan a los mosquitos, ¿ya? Entonces, introduciendo estos factores de forma cuidadosa, pues logro entrar a controlar esa dinámica que ya les mostré allá y a partir de ello, pues tener ciertos resultados que me van a permitir a mí decir, bueno, logro controlar la población si utilizo los controles de esta manera. Y eso es lo que quiero. ¿Cómo utilizo los controles para lograr mejores resultados? Los mejores resultados. Entonces, en este caso, utilizar los controles, pues uno lo que tiene es que podríamos utilizar controles costosos, controles baratos, de altas efectividades, o de bajas efectividades, y entonces ahí aparecen, creo que hay una pregunta en el chat. Vale, Laura, ¿qué parte? Yo creo que podríamos abrirle los micrófonos a los chicos. Hola, ¿sí me están escuchando? El contexto azul. Ok, listo. Yo
podríamos abrir el micrófono a los chicos. Listo, entonces, en este caso, en la parte azul, volvamos acá al esquema. Ustedes recuerden que en el esquema nosotros, si un humano susceptible entraba en contacto con un mosquito infectado, entonces miren, la S la estamos utilizando para susceptibles, la I para infectar, la H para humanos, la para vector. Si ellos entran en contacto, entonces ellos con cierta probabilidad van a contraer la enfermedad y van a pasar asintomáticos o sintomáticos. Entonces, en este caso, este término que tengo aquí, mira, es humano susceptible con mosquito infectado, ¿cierto? Y esta es como la tasa de transmisión de la enfermedad con la cual posiblemente la adquiere. Entonces, si yo introduzco este factor aquí, 1 menos eta u, ese no estaba en la anterior parte, mira, si tú lo ves, esa es la dinámica sin controlar. Si yo introduzco ese factor, entonces eso es lo que les estoy diciendo. Voy a introducir un control y ¿qué control es este? Bueno, yo no quiero que a los humanos susceptibles los piquen los mosquitos, entonces les voy a poner repelente, voy a poner angeos, van a dormir con toldillos, todo lo que sea. Y entonces, si esta cantidad es cercana a 1, y cercana a 1 quiere decir que todo el mundo se esté protegiendo y que el control es realmente efectivo, entonces este factor que tengo aquí va a ser cercano a 0. Si ese factor es cercano a 0, entonces mira que lo que yo estoy haciendo es evitando nuevas infecciones, o sea, no va a haber personas infectadas por dengue que pasen acá y luego que pasen acá. Porque una proporción pasa a ser sin síntomas y otra proporción pasa a ser con síntomas. ¿De acuerdo? De esos infectados que hubo. Entonces, eso es lo que entra a ser este factor en cada uno de estos casos, que dependiendo, pues están protegiendo o a que el humano adquiera el virus o a que el mosquito se contamine con el virus. Sí, porque al mosquito uno no le dice que adquiere el virus porque él no lo padece. Prácticamente uno lo que dice es como que es un mosquito contagiado. Uno habla de infectado, pero es como un abuso y es ya por utilizar, digamos, el lenguaje cotidiano, ¿ya? Entonces lo mismo sucede aquí, mire. Si el humano infectado se protege, este factor, si todos los que están infectados se protegen y el control que se está usando es un control efectivo, altamente efectivo, entonces uno espera que esto sea cercano a 0. En cambio, si no nos protegemos, si no hacemos nada, esto sería 0. ¿Qué haríamos con la misma dinámica anterior? Porque si esta cantidad se hace 0, entonces 1 menos 0 me da 1 y esto no se ha modificado. Entonces, a eso es que le hablamos de variables exógenas porque logramos de alguna manera tener ya una injerencia sobre la dinámica, poder alterarla, ¿ya? Y dependiendo de cómo se usen esos controles, pues asimismo tener cuáles van a ser esos resultados, ¿ya? Entonces nosotros queremos esos controles que me permitan minimizar estas cantidades. ¿De acuerdo? Ahora sí, Laura. Listo. Entonces, ya teniendo esto, pues nosotros vamos a mirar qué solución me da o qué posibles soluciones me ofrece este modelamiento. Entonces tenemos, pues lo primero que queremos conocer, bueno, ¿qué pasa si yo no controlo? Entonces, si no controlo y arrancamos en ciertas condiciones, ¿cierto? Miren que esto está del orden de 10 a la menos 4, estamos arrancando con poquitos infectados, pero ellos, a medida que pasa el tiempo y estamos hablando de días, 90 días, pues nosotros esta va a ser la evolución, o sea que los infectados van a ir aumentando, ¿ya? Y ahí lo que hemos hecho en el modelo es, a partir de datos, ajustar los parámetros y validar que efectivamente el modelo me está reproduciendo la dinámica de cierta ciudad, en este caso de Cali. Y luego, entonces, una de las opciones, cuando utilizamos controlar a la población con efectividad baja, o sea,
Entonces, aquí vienen los controles. ¿Y qué me dice? Para los sin síntomas me dice que toda la población durante los primeros 25 días, todos se protejan, de ahí empezamos a disminuirla, ya no todos se tienen que proteger, los infectados se protegen, pero no tanto como lo exigimos con la población sin síntomas, y si logramos ver la población infectada, que antes vimos que estaban todas sus curvas creciendo monótonamente, pues aquí van decreciendo, ¿de acuerdo? Entonces sí logramos ver que hay un impacto de la dinámica sin control a la dinámica controlada, ¿correcto? Entonces, pues en este trabajo se tuvieron en cuenta varias estrategias, varias alternativas, y pues al final de las conclusiones, una de las conclusiones más importantes y por las que realmente quise presentarlo en la charla es que desde el punto de vista práctico, una de las contribuciones de este trabajo es que no es necesario la identificación de la población asintomática, pues esta se trata igual que la población de susceptibles, ¿ya? Entonces prescindimos de eso de tener que identificarla, no, ¿ya? Y matemáticamente entonces estamos viendo qué se puede hacer para controlar la enfermedad, disminuir los infectados a partir del control de los asintomáticos como si fueran sin síntomas. Y los esfuerzos para controlar la enfermedad, al final, en los análisis que hicimos, deben ser dirigidos a la población sin síntomas, susceptibles y asintomáticos, ¿ya? O sea, no, nos dicen, no hay que controlar tanto a los infectados con síntomas, sino a la población sin síntomas, ¿de acuerdo? Listo. Entonces ya con todo esto que hemos visto en el modelamiento, pues nos damos cuenta que necesitamos buenos modelos para establecer óptimas estrategias de control. Y esa es la segunda parte de la charla. En esta segunda parte de la charla vamos a mostrar un modelo sencillo y cómo a partir de ese modelo sencillo logramos incorporar otras herramientas que hacen que tengamos un mejor modelo que nos va a permitir tener mejores contribuciones el control de la propagación de enfermedades. Listo, entonces arrancamos con el modelo Ross-McDonald. Este modelo Ross-McDonald se planteó en 1902. Imagínense, entonces ya bastantes años, ya tiene sus años desde que empezó esta parte de la contribución. Y él se estableció para entender la dinámica de la transmisión de la malaria, pero se ha usado para enfermedades transmitidas por vectores indistintamente, no solo por la malaria. Entonces tenemos, como ya lo hemos dicho, la población de los vectores y la población de los humanos. Y tenemos una tasa de picadura beta, ¿ya? O sea, esa es la tasa con la que pican los mosquitos a los humanos. Entonces tenemos la población de mosquitos dividida en susceptibles infectados y la población de humanos dividida en susceptibles infectados. Entonces aquí podríamos pensar, no, ya estamos pensando en que no hay recuperados porque hay una circulación de varios serotipos, entonces uno puede nuevamente ser susceptible a un nuevo serotipo. Y entonces pues ahí tenemos la dinámica para que un mosquito susceptible sea infectado, pase al compartimento de infectados, pues tiene que entrar en contacto con un humano infectado y viceversa. Y en el caso de los mosquitos, pues tenemos su tasa de mortalidad. Entonces, todos nacen susceptibles, como ya lo había dicho, y de cada uno de ellos sale por muerte natural. Y en cambio, en el caso de los humanos, no vamos a considerar estas tasas demográficas, sino que vamos a considerar solamente los parámetros de la enfermedad porque estamos pensando que el modelamiento va a ser en un periodo corto de tiempo, donde la población de humanos no está cambiando mucho, ¿ya? Entonces, solamente estamos suponiendo que de infectados pues van a pasar nuevamente a susceptibles cuando se recuperen de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos las variables que vamos a manejar, es ρH, proporción de humanos infectados, y ρM, proporción de mosquitos infectados. Entonces, si ρH es la proporción de humanos infectados, pues 1 menos ρH va a ser la de humanos sanos, porque solo tenemos infectados o sanos. Y lo mismo para lo de los mosquitos. Entonces, aquí tenemos esa dinámica que representé allá en el diagrama, está representada aquí. Nuevamente tenemos las razones de cambio de los infectados con respecto al tiempo, cómo están cambiando. Entonces, pues los infectados llegan
los que estaban sanos, que tuvieron contacto con un mosquito infectado, aquí es ROM, apenas un error, y pues esa infección, ellos tienen contacto, pero pues la infección se da por una probabilidad de infección del mosquito infectado al humano y por la tasa y depende de la tasa picadora. Y a su vez depende de la cantidad de mosquitos por humano que haya, ¿ya? Porque eso es importante, la cantidad de mosquitos por humano que haya, pues así mismo va a ser como la cantidad de picaduras que nosotros podamos recibir, ¿ya? Mientras que un mosquito se va a infectar por una sola picadura, nosotros nos podemos infectar por varias picaduras, ¿ya? Entonces, por eso en esta se tiene en cuenta este término de M sobre H. Y acá tenemos la de los mosquitos, entonces solamente tenemos dos ecuaciones porque solo nos interesan los humanos infectados y al tener los humanos infectados podemos tener los susceptibles porque estos van a ser 1 menos esa cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues este modelo es más simple que el anterior, tenemos apenas dos ecuaciones y de cada compartimento salen los humanos que se recuperan o los mosquitos que se mueren de forma natural. Listo, entonces a partir de este modelo, pues estos son los parámetros que acabé de explicarles. A partir de este modelo, pues nosotros tenemos una parte de una teoría de los sistemas dinámicos, que es el análisis cualitativo de los modelos, y entonces eso nos permite ver cuál es la evolución del sistema, ¿ya? Después de que pase mucho tiempo, hacia dónde tiende el sistema. Entonces, este sistema que tiene dos ecuaciones, ¿cierto? Nosotros podemos hacer la gráfica de esta relación que tenemos aquí y la gráfica de esta relación, las dos igualadas a 0, y entonces vamos a tener dos situaciones, ¿ya? Una, que las curvas se intersecten en un solo punto, otra que se intersecten en dos puntos. Y cuando estoy hablando de estas situaciones, estamos hablando, entonces nuevamente, vamos a la parte biológica. Matemáticamente, por lo general, se van a intersectar en dos puntos, ¿cierto? Pero nosotros estamos interesados en resultados que tengan biológicamente sentido, ¿ya? Entonces, las situaciones que tienen biológicamente sentido son estas dos. Entonces, miren que tomamos el rectángulo que tiene el lado 0, 1 y 0, 1, donde tenemos mosquitos y personas, ¿cierto? Porque esos son los valores que pueden tomar nuestras variables, de 0 a 1 en cada uno de los casos. Y entonces estas son las dos situaciones que se presentan, que en ese rectángulo esas curvas o se corten una vez o se corten dos veces. Cuando se cortan una vez, entonces estamos en la situación de un R0 menor a 1. ¿Y qué es eso de R0? Pues en estos análisis de estos modelos uno logra establecer por lo general un umbral epidémico, una cantidad que me dice si la enfermedad va a persistir o va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ese R0 depende de los parámetros del modelo y él me da la interpretación de esa cantidad biológicamente hablando. Entonces miren que esta es la parte bonita, porque matemáticamente obtengo unas relaciones, R0 menor a 1 y R0 mayor a 1, pero esas relaciones biológicamente yo puedo darles una interpretación a partir de los parámetros del modelo o a partir de lo que ellos son. Y entonces ese R0 representa las nuevas infecciones que resultan de la introducción de un humano infectado en toda una población de susceptibles. Entonces, si R0 es eso y me dicen R0 menor a 1, pues yo entiendo que sea menor a 1 quiere decir que no van a haber, o sea, que una persona infectada no va a poder transmitir o no va a poder generar nuevas infecciones, que no genera ni siquiera una, o sea, no puede como transmitírselo a otro. Entonces, eventualmente tiene sentido que la enfermedad desaparezca y que lo único que queda es que todos los infectados se vayan a cero, ¿ya? Entonces, toda la población es sana. Entonces, hablamos de que esta situación, la de la izquierda, pues es la situación donde la enfermedad no persiste, o sea, la enfermedad desaparece. Pero tenemos otra situación donde el R0 es mayor a 1. Donde el R0 mayor a 1, entonces lo que me están diciendo, un infectado puede generar al menos una nueva infección y entonces así sucesivamente. O sea, que eso lo que quiere decir es que la enfermedad va a persistir y entonces la enfermedad o el sistema va a evolucionar a este punto de acá, no al del 0, 0, ¿ya? Sino al de acá, donde los infectados
van a permanecer como en la población, o sea, la población va a permanecer con cierto nivel de infectados, ¿ya? Y entonces a esta situación de la derecha la llamamos la situación endémica, ¿ya? Y Cali precisamente se logra mostrar que es endémica con respecto al dengue, que siempre van a haber infecciones de dengue. ¿Qué es lo que sucede? Que las infecciones, la idea es que mantengan por debajo de cierta cantidad que le llaman el canal endémico. Si las infecciones empiezan a subir de esa cantidad, entonces alerta porque vamos a posiblemente a tener un brote epidémico y hay que empezar a ejercer controles, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que tenemos es dos situaciones. Una, que se intersecten como se ve aquí en la azul y la roja, o la otra, que no se intersecten como se ve con esta roja y esta azul. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el R0. Entonces, si es mayor a 1, pues tenemos la situación endémica donde nosotros estamos interesados en contribuir, ¿ya? Y si lo ven, pues está en términos de todos los parámetros y podríamos darnos a la tarea de intentar ver por qué esto quiere decir que son las nuevas infecciones generadas por un infectado introducido en una población de susceptibles, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, esto es lo que nos interesa, digamos, de parte de este modelo simple, del modelo de Ross McDonald, y entonces luego lo que nosotros queremos hacer es precisamente, bueno, queremos un modelo que incorpore la movilidad de las personas. Porque entonces ustedes me estaban diciendo, si la charla hablaba de movilidad humana, pero hasta el momento movilidad humana no se ha introducido, ¿cierto? Entonces, listo, pues vamos a introducir la movilidad de las personas en el modelamiento que tenemos, porque hasta el momento este modelamiento que tenemos aquí, pues lo que está suponiendo es la hipótesis que hay detrás es la hipótesis de mezcla homogénea. Todos tienen la misma probabilidad de contagio y aquí lo tenemos en este mire. Todos entran en contacto, todos los susceptibles con el mosquito infectados y aquí está la probabilidad de contacto de todos, que es la misma. No hay ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo vamos a de alguna forma habilitar esa hipótesis o a tener una mejor hipótesis? Entonces nos vamos aquí a los modelos multiescala. Y entonces ahí lo que vamos a tener es un modelamiento metapoblacional. ¿Qué quiere decir eso de modelamiento metapoblacional? Pues vamos a una formulación donde vamos a tener en cuenta metapoblaciones. Listo, entonces aquí tenemos, entonces lo que vamos a considerar son varias subpoblaciones de una población. Entonces alguien podría pensar, profe, podemos pensar en barrios, sí, podemos pensar en los barrios de una ciudad, podemos pensar en las comunas, entonces podemos pensar en subpoblaciones donde ahí tiene sentido pensar que hay la misma probabilidad de contagio, ¿cierto?, entre los individuos y que estas poblaciones, entonces cada una tiene su población de humanos, su población de vectores. Entonces, por eso los estamos identificando en cada uno de ellos con colores. En una están la población azul, la población amarilla, la población verde y la población gris. Pero ustedes me dicen, ve, profe, pero no estamos haciendo distinción en los mosquitos. No vamos a hacer distinción en los mosquitos porque vamos a suponer que los mosquitos pertenecen a esa población y ellos no tienen opción de irse a ninguna otra población. ¿Por qué? Y tiene sentido esa hipótesis porque el vuelo de los mosquitos realmente no es tan amplio como podría pensarse, ¿ya? Entonces ellos por lo general, donde eclosionan sus huevos, ahí se mantienen por el resto de su vida o en un área muy próxima a ellos. Entonces ya nos dimos cuenta que tenemos las poblaciones y que cómo están conectadas esas poblaciones. Pues esas poblaciones están conectadas por la probabilidad de movilidad de las personas entre una población y la otra, ¿ya? Entonces pensemos que tenemos a Cali, tenemos sus comunas y entonces las personas de una comuna pues van a otra comuna. Entonces esas dos comunas están conectadas porque hay ese flujo de personas. Si hay de una comuna de Cali que las personas no vayan a la otra comuna, entonces esas comunas no están conectadas. Entonces ahí tenemos también una red, ¿cierto? Y esa red lo que me va a dar a mí es qué tan fuertemente están conectadas
las poblaciones, ¿ya? ¿Cómo está o qué tan fuerte está conectada el ir de esta población I a la población J o de ir de la población J a la I? Porque no es simétrico, o sea, no es equivalente que si van personas del centro a sur de Cali, entonces esa misma cantidad de personas es probable que vayan del sur de Cali al centro, ¿de acuerdo? Entonces, así nosotros tenemos estas W que las vamos a llamar las fuerzas zonas, qué tan conectadas están unas zonas de otra. Entonces vamos a ver que aunque estén conectadas unas zonas, pues su conexión no necesariamente es tan fuerte, ¿ya? Listo. Y entonces lo que nosotros vemos es que efectivamente se da esto de la movilidad de las personas y cuando las personas se mueven, pues yo lo que veo es que está cambiando, ¿qué? Que está cambiando la población efectiva en cada zona. Si notan que en esta zona hay más personas que en esta, entonces uno dice, los zancudos que viven en esta zona, pues a las personas se disminuyó la cantidad de personas, o sea que estas personas van a tener una mayor probabilidad de picadura, porque hay más zancudos que personas. En cambio, acá disminuye eso, y eso cambia pues la dinámica de la enfermedad. Entonces ya aquí nosotros observamos que con este movimiento, pues nosotros en cada una de las zonas, pues van a haber humanos infectados, mosquitos infectados, y entonces ya tenemos, bueno, cómo establecemos entonces la dinámica de la enfermedad, ¿ven? Introduciendo la movilidad de las personas entre las zonas que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se pueden mover humanos infectados? Claro que se pueden mover. ¿Se pueden mover humanos sanos? Claro que sí. Y lo que estamos pensando es, son residentes de estas zonas y estamos pensando en esos desplazamientos que se tienen como en el día a día de desplazarse uno al trabajo, al lugar de estudio. Entonces, son personas que pasan un tiempo en un lugar, pero regresan al otro. Entonces, en su regreso, pues ahí tenemos que hay toda una interacción y una dinámica, tanto dada por la movilidad de las personas como por la enfermedad que se tiene ahí. Entonces nosotros queremos ver, bueno, a partir de esto que ya tenemos aquí, cómo podemos plantear un modelo que incorpore estos nuevos ingredientes, que incorpore los ingredientes de la movilidad de las personas con la dinámica de la enfermedad que teníamos allá del Ross McDonald, que la teníamos muy sencilla. Entonces, claro, pues sabemos qué sucede en cada una de las situaciones que se tienen ahí. Pero entonces, ¿cómo esto de que se pueda mover y una persona cuando se desplace allá puede ser un mosquito infectado, la pique y adquiera la enfermedad y luego se vaya a su zona? Ya, entonces esa es una forma de propagar la enfermedad. Y otra es, o la persona infectada se mueve y va y lleva los mosquitos y lleva la enfermedad a los mosquitos de esa zona, porque como los mosquitos no se mueven, entonces tenemos dos situaciones. Nuevamente tenemos la fracción de humanos infectados, pero entonces ahora asociados a la zona I. ¿Ya? Entonces tenemos humanos infectados de la zona I y mosquitos infectados de la zona I. Y entonces aquí ustedes ya notan que no estamos utilizando esos símbolos que teníamos allá de P, de sub H sobre DT, sino que miren que aquí ya lo estamos haciendo. ¿Cómo están cambiando los humanos infectados en el tiempo T más 1, a partir de un tiempo T? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos humanos infectados? Entonces van a ser los que no se han recuperado, o sea, los que siguen infectados. Entonces aquí tengo recuperados. Está la tasa de recuperación, 1 menos mu H, pues sería aquellos que no se han recuperado por los infectados, ¿cierto? Luego, entonces, los sanos, ¿cómo se infectan? Entonces, los sanos se infectan por aquellos que se movieron y tuvieron contacto con mosquitos infectados de esa zona o por los que se quedaron y se infectaron con los mosquitos que estaban ahí, ¿cierto? Entonces, cuando hay esto del movimiento, lo que les decía yo, las personas efectivas de cada población cambian y esas personas efectivas de cada población están dadas dependiendo de qué. Dependiendo de los que se quedaron quietos, los que no salieron, más todos los que llegaron de las otras partes, ¿ya? Y entonces eso cambia en la forma de los infectados cuando
se desplazan, porque va a cambiar lo que les decía de la tasa de picadura. O sea, la cantidad de picaduras que se pueden recibir va a estar dependiendo de la población efectiva que haya. Y en el caso de los mosquitos, pues, ¿cómo son las nuevas infecciones? O sea, ¿cómo se puede infectar un mosquito en tiempo T más 1? Pues aquellos que no hayan muerto, o sea, que estaban infectados y no se murieron, más los que adquieren nuevas infecciones, pero los que adquieren nuevas infecciones son los que están sanos y entran en contacto con los humanos infectados efectivos de esa zona. Entonces, miren que los humanos infectados cambian, porque no son solo los de esa zona, sino son posiblemente los infectados que llegaron de otras zonas, ¿cierto? Entonces están los infectados que no se movieron de esa zona, más los infectados que llegaron de otras zonas. Entonces, ahí tenemos, no les voy a mostrar las ecuaciones porque eso queda enorme y pues, me parece que no tiene mucho caso, pero lo que sí nos podemos dar cuenta es que dependiendo de la cantidad de zonas que yo tenga, ¿cierto? Pues por cada zona voy a tener 2 ecuaciones, o sea que al final voy a tener 2n ecuaciones, o sea que ya se están dando cuenta que puedo tener un problema bastante grande, ya en dimensión. Entonces, pues ¿qué viene? Ya tenemos nuestro modelo, creemos que está bien planteado, pues ahora lo que queremos es poder validarlo, lo que les decía en las etapas del modelamiento matemático. Entonces, ¿cómo lo vamos a validar? Pues vamos a hacer la aplicación de este modelo a una metapoblación real. Y pues, ¿de dónde vamos a tomar esa metapoblación real? Pues de nuestra ciudad, de Santiago de Cali. Tomamos en Cali. Y esa movilidad la vamos a tomar de una encuesta que se hace en Cali, origen-destino. Se toman unas personas, se les preguntan de dónde partieron, hacia dónde, cuál fue su lugar de origen, hacia dónde fue que se desplazaron, y a partir de eso pues se genera esta red que es se generan tanto las zonas que están conectadas como la fuerza de conectividad entre las zonas, que son los dos primeros parámetros que vimos que teníamos que establecer. Entonces, pues tenemos en Cali alrededor de 2.200.000, 2.300.000 de habitantes, se tienen 22 comunas, más en la encuesta aparecía una, como nosotros lo llamamos un nodo, aparte que son personas que vienen de otras partes de Cali, pero esas no las tuvimos en cuenta a la hora de nuestro estudio, entonces esto que tenemos aquí pues desaparece, esa información. Y teníamos información como de 10.000 trayectorias. Entonces, veamos cómo está conectada Cali y las personas de cada uno de ellos. Y entonces, a partir de otro estudio que ya teníamos, pues logramos establecer todos los parámetros de la enfermedad para Cali, pues para ver la situación en Cali. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos 22 nodos y pusimos casi 2.156.000 agentes, bolitas. Entonces, en esos agentes, esta es la simulación Monte Carlo, es una simulación basada en agentes, pues cada uno de los agentes tenía al inicio tenía un estado susceptible o infectado, y teníamos también igual para vectores susceptibles, infectados en cada una de las zonas. Y entonces dejamos correr la dinámica por mucho tiempo, se demoró varios días, hasta que nos arrojaba cuáles eran los humanos infectados en ese punto, digamos, endémico. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Miren, para valores hasta 0.1 de lambda, de las probabilidades de infección, pues lo que vemos es que la dinámica de la enfermedad no va a permanecer, o sea, va a desaparecer. Entonces, lo que estamos viendo es que en esta situación tenemos la situación de la izquierda, donde solamente tenemos un punto de intersección, ¿ya? El libre de enfermedad. Pero a partir de ahí, cuando las fuerzas de infección van aumentando, entonces van aumentando la cantidad de infectados. Y entonces, entre más la fuerza de infección sea más grande, pues más infectados voy a tener al final del periodo. Entonces, aquí tenemos nuestras dos situaciones, libre de enfermedad y la endémica, ¿ya? Y esto es para P igual a 0, y nos están moviendo. Entonces, empezamos a hacerlo variando P.
qué pasa si P empieza a variar la probabilidad de movilidad de las personas. Entonces, a medida que P va cambiando, entonces lo vamos haciendo, pues vamos viendo que también va cambiando la dinámica de la enfermedad, porque ya entonces el libre en la enfermedad aparece antes de estas fuerzas de infección, ya no en punto 1, sino para fuerzas de infección más pequeñas, o sea que va apareciendo más rápido. La enfermedad va apareciendo más rápido, pero parece que los niveles de infectividad pues no son tan altos como a medida que ya va aumentando, ¿correcto? Entonces, esto es lo que nos da el modelo basado en agentes. Eso es lo que supone que pasa, digamos, realmente. Ahora entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa con mi modelamiento? Esas ecuaciones que tengo allá, ¿será que me van a reflejar tal cual esta situación? Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que efectivamente sí, lo hicimos para cada uno de los P's que tomamos acá y cada una de las gráficas fue calcadita ahí. O sea, totalmente de acuerdo. Entonces, nos damos cuenta que sí, que nuestro modelo funciona. Pero entonces recuerden que esto que tenemos para un tiempo grande, o sea, como que en la evolución del sistema después de tanto tiempo hacia dónde se van. Pero uno dice, bueno, pero ¿será que en la situación espaciotemporal pasa lo mismo? Es decir, la evolución puede ser que al final lleguen a ser la misma cantidad de infectados, pero puede ser que como se desarrolle en el tiempo, pues no sea la misma. Entonces dijimos, bueno, miremos entonces qué pasa en la evolución espaciotemporal de infecciones. Entonces con el Monte Carlo colocamos unos infectados en cierta zona y empezamos a ver que pasara el tiempo, a ver cómo se iba la enfermedad propagando. Y entonces esto tiene en propagación. Y entonces lo hicimos con nuestro modelo marco, con nuestra formulación, y efectivamente se obtiene lo mismo, o sea, la evolución es idéntica en el espacio-tiempo. O sea, no solo la tenemos al final, sino que la tenemos en esto. Y adicional a eso, pues cogimos uno de los mapas de Cali donde teníamos los datos y logramos ver que efectivamente las comunas más afectadas están la 16, la 13, la 14, que es acá local. ¿Ya? Con estos valores de los parámetros para la enfermedad, como les dije, en otro trabajo se lograron establecer, o uno llama ajuste de parámetros del modelo. Entonces, pues este fue el modelo, que es los avances que se tienen o las conclusiones son que hay una concordancia total para los resultados macroscópicos, que ya tenemos un punto de referencia con cualquier clase de estructura de red, o sea, en este caso la hicimos para Cali, pero pues si tomamos una red pesada o dirigida de cualquier tipo, entonces se va a tener resultados. Adicional a eso, lo podemos hacer para cualquier tamaño de poblaciones arbitrarias en cada nodo, podemos tomar los mosquitos en unos y en otros, o sea, los mosquitos no tienen que ser la misma cantidad en todos los nodos. Podemos introducirle al modelo todas estas cosas que pueden generar diferencias dependiendo de las zonas a las que queramos estudiar. No necesariamente se tiene que hacer el estudio para comunas en Cali, también se podría pensar, bueno, pues Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo, ya ciudades que también tienen problemas de salud pública con respecto al dengue. Como les decía, en Monte Carlo, en las simulaciones basadas en agentes, uno se demora un día en obtener esos resultados posiblemente, mientras que en el modelo que se tiene se demora minutos, y dependiendo del equipo que uno tenga, muy poco realmente. Y el orden de ecuaciones que les decía es del 2n y esto está dependiendo pues de la metapoblación que uno establece. Adicional a eso, entonces, lo que les decía entre la diferencia en los modelos basados en agentes y en modelos de formulación markoviana en este caso es que podemos hacerle todo un tratamiento matemático, entonces podemos tener esto del umbral epidémico, podemos introducir controles, podemos establecer estrategias, o sea, tenemos ya el modelo para nosotros trabajar como queramos, y tanto así que pues hay otros trabajos, pero pues, no era el objetivo de esta charla.
Entonces, estas son las referencias, como el primero tiene que ver con el establecer el número reproductivo, estos umbrales en los modelos, para modelos compartimentales. El segundo tiene que ver con un libro de sistemas dinámicos donde está toda esta parte de establecer la evolución del sistema. El tercero es un libro de epidemiología matemática muy completo, y estos dos son resultados, son trabajos investigaciones que nosotros hemos venido haciendo adicionales a las que ya comenté antes, y pues todo esto se ha hecho en conjunto a partir de un grupo de modelamiento biomatemático que está conformado por profesores de la Universidad del Valle y de la Universidad Autónoma de Occidente, pero en particular estas investigaciones que les presenté han sido realizadas con Tatiana Girón, una estudiante de maestría de la Universidad del Valle. Ella, uno de los trabajos que mencioné fue su trabajo de grado. Los colaboradores de la Universidad de Zaragoza, el profesor Jesús Gómez Gardeñes y el profesor David Soriano, y el profesor Héctor Jairo Martínez de la Universidad del Valle. Muchas gracias a todos. Preguntas. Espero no haberlos aburrido mucho. Ay, qué bueno, me alegra que todo les haya quedado claro. Yo no sé si Yuja facilitarle los micrófonos, habilitarlos, o yo puedo, es que... Dale, profe, ya mismo lo hago. Vale. Ya pueden activar sus micrófonos. Todos ya pueden activar sus micrófonos, los que quieran comentar, los que quieran decir algo. No, Bueno, profe, pues todo muchas claro. gracias, profe. ¿Qué tal les pareció la charla? Muy chévere, profe. Bueno, Muy esto se puede interesante, hacer. la verdad. Ay, me alegra. Esto se puede hacer, pues yo les presenté, digamos, enfermedades transmitidas por vectores, pero también, pues hay muchos trabajos, y pues no nuestros, sino esto se viene trabajando ampliamente desde hace muchos años, como lo vieron para el modelo Ross-McDonald, y también para enfermedades como la tuberculosis, para el coronavirus, se hicieron muchos trabajos, y precisamente pues esto ayudó a que se predijeran y se empezaran a utilizar ciertas estrategias de control. Que ya una cosa es como la parte científica lo que dice, y otra cosa es que salud pública, y ellos son los que tienen que tomar determinaciones, y esas determinaciones pues tienen que ver también con la enfermedad, pero pues con la economía, con otros aspectos. Entonces pues ahí ya las decisiones se toman considerando varios aspectos. Bueno, muchas gracias, quedó todo claro, profe. Gracias, gracias. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, que estén muy bien. Yo creo que no es más cierto, ya, Yuhat. Con gusto, chicos. Dime, profe. ¿Eso sería todo, o Sí. ahora hay alguna información para los chicos, o No, simplemente por ahora eso sería todo. Ah, vale, listo. Bueno, chicos, entonces hasta una próxima ocasión, y muchos éxitos en sus estudios. Gracias, profe.
Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Yuja, tú ya paraste la grabación, ¿cierto? O todavía estás grabando.